La verdad es que hoy me siento como el humorista argentino Verdaguer, que iniciando una de sus actuaciones decía: sé lo que tengo que hacer, pero no por dónde empezar. Así que buenas noches y hasta otro día. Buenas noches. Adiós. La verdad es que presumo de conocer al personaje con el que vamos a charlar hoy, pero no sé si al completo. La cuestión es que ustedes conozcan algo más de Domingo Rodríguez Orama, conocido popularmente como El Colorado. Saludos, amigos. Saludos, Antonio. ¿Cómo va la cosa? Estamos en Puerto Lajas, quizá la construcción más antigua de esta zona de Puerto Rosario, ¿no? Sí, bueno, de hecho la parte de acá, que está aislada del mar, cuando se pone el mar bravo, hay una baja ahí donde estas casas no se ven afectadas, porque es el antiguo Puerto de Lajas y donde la gente antiguamente pues construía acorde al medio, orientadas al sur, de manera que el mar no les afectara. Y bueno, y aquí esta casa fue escuela, estuvo de iglesia también, o sea, fue como oratorio en lo que se arreglaba la iglesia durante un tiempo, al igual que la otra, que también fue oratorio y escuela. Y se quedaban los marineros que venían de Corralejo durante el invierno, que aquí había pesca, porque el mar se ponía como un demonio arriba, pues se quedaban aquí. A mí me han hablado de que hasta en una habitación quedarse en paja 12 personas en colchones de paja y en paja botada en el suelo, se dormían en una habitación hasta 12 personas que faenaban durante el día con artimaños de pesca. Esto era de sus abuelos. No, esto era de Manuel Orama, que era un primo de mi abuelo que vive en Tenerife, y hace como 26, 27 años, pues lo apalabramos y le compré la casa. Vamos a hablar de Domingo y vamos a ver, un hombre que fue campeón juvenil de lucha canaria, y yo quiero relacionar la lucha canaria con la música tradicional de este pueblo. Yo digo que los luchadores y los que se dedican a la música de la tierrita son gente de limpieza en la mirada. ¿Usted coincide con esta apreciación mía? Yo creo que sí, porque bueno, yo, al igual que toda la gente de mi generación, lo único que había en los recreos era luchar. Y por la noche luchar, el único deporte que hacíamos era luchar. Porque pelota, una vez apareció un balón que estaba vacío, lo llenamos de trapos y empezamos a jugar a la pelota así. Pero normalmente la lucha y la música era lo que mamábamos en la infancia en mi pueblo, que yo soy de Tetir, natural de Tetir. Y también correr detrás de una pelota, pero normalmente en las gavias y en todos esos sitios, en cualquier sitio, era un terreno para darnos partigazos, para luchar. Los viejos apostaban, nuestros padres apostaban a ver quién ganaba. Eran como las peleas de perros, ¿no? Que habían antes también, que apostaban a ver si chiquillo mío le ganaba al tuyo y tal. Y entonces eso nos motivaba en la lucha y en la música, pues también Tetir es un pueblo con mucha tradición de ranchos de ánimas, mucha tradición de parranda, cuenta con una agrupación folclórica desde hace ya casi 50 años ya, y es inevitable que siendo de Tetir y de mi generación no estés metida en esas dos cosas, en la lucha y en la música tradicional. Sin embargo, una buena toletía que le metió Juan Soto, que le rompió el hombro, ¿no? Luchando una lucha amistosa en la Somada, porque antes las luchas eran en cualquier sitio, ponían un viaje de arena, unos tablones por un lado y venga a luchar, ahí a darse pencazo. Y luchaba el Tetir contra el Villaverde había fichado a Soto ese año, y pegué con él al final, tuve una mala caída y me lucé el hombro. Soto dice gracias a mí tocas el timbre, porque, bueno, gracias a que abandoné la lucha, que era el principal objetivo mío, era la lucha, me gustaba mucho, pues entonces empecé a tocar cuerdas, la bandurria, a dedicarme más profesionalmente, porque yo ya tocaba la bandurria desde chico, ¿no? La bandurria y la guitarra, pero ya empecé a tomarme la música como profesión, y mira, todavía sigo en la lucha. Sí, pero antes de eso, un curso de guitarra en la isla de Lanzarote cambió tu vida radicalmente, ¿no?
Sí, estaba en el kiosco de la iglesia y veo en el periódico, curso de guitarra para todos los niveles. No hace falta saber solfeo, yo no tenía ni idea. Y digo, pues, tenía una semana libre, casualmente tocaba en una orquesta y trabajaba en Iberia. Digo, pues voy para allá. Tenía 18 años. Tenía un 600, fui para Lanzarote y allí conocí a Blas Sánchez y al Guitar Colsor de París, una orquesta de guitarra. Y yo me quedé alucinando con aquello y digo, esto es lo que yo estaba esperando. Y entonces ya moví los hilos para irme a París y me fui a estudiar con Blas Sánchez, que era el director del Guitar Colsor de París y al que me animó para que trabajara con él. Sí, pero tremendo disgusto para sus padres de abandonar un puesto de trabajo para toda la vida en Iberia, ¿no? Claro. No, cuando eso la música no era una profesión. Mi madre decía, pero ¿a dónde vas a estudiar guitarra? A París. Si aquí tienes a Casimiro, aprende con él. Ellos no entendían que la guitarra o la música podía ser una profesión. Profesión era un trabajo físico o un trabajo en la caja de ahorros, en una oficina, que era lo que todo el mundo ansiaba para sus hijos, o maestro de escuela. Mi madre quería que yo fuera médico, pero la música y la lucha canaria que estaba por encima de los estudios. Y nada, me fui a París con el disgusto de ellos, pero afortunadamente después se sentían orgullosos cuando me habían tocado y cuando habían los avances ya conseguí que se sintieran orgullosos de mi persona. Y ya conocía a Blas Sánchez, pero Blas Sánchez en París pues fue de alguna manera el padre de otros tantos que hicieron guitarra clásica como tú, ¿no? Claro, Blas Sánchez vino a dar, me enteré después, que vino a dar cursos a la Casa Museo de Colón y ahí muchos actuales guitarristas lo conocieron. Yo conocí a Juan Carlos, que es el que toca conmigo la guitarra, lo conocí en París. Él llevaba 2 años ya cuando yo llegué. Y ahí empezamos a tocar en los metros, primero como dúo de timple y guitarra, dúo de guitarras, dependiendo del día y del sitio, pues hacíamos música clásica o música tradicional. Y ahí empezamos a buscarnos la vida, tocando en los metros, tocando en sitios donde nos llamaban y nos pagaran. Y esa fue la historia de París. Y estudiando con Blas Sánchez, que nos abrió las puertas y que ejerció de anfitrión para todos los canarios que llegábamos a París. Porque después de mí ya llegó Carlos Cabrera y Quique, de aquí de Fuerteventura, Javier Serpa, Víctor Batista después, mucha gente que Blas les abrió París y París les abrió un mundo. Y el regreso a Canarias, ¿te instalas en Tenerife? Primero en Madrid porque quería estudiar con Jorge Cardoso, un argentino. Me gusta la música latinoamericana. La mamé también desde chiquitito y me gustaba la música que hacía Jorge Cardoso. Estaba en Madrid, estuve allí 2 años y ya regresé a Tenerife, y de regreso a Tenerife es cuando tropiezo con el timple, cuando ya empiezo a darme cuenta de que el timple tenía un camino amplio por descubrir, a pesar de todo lo que habían hecho los timplistas anteriores, y ya me empiezo a investigar en él, a trabajar con él y a compartir conciertos de timple con conciertos de guitarra. Y si tuvieras que buscar un referente en el timple que influyera en ti de una manera, la manera de tocar, o hay varios en este sentido que de alguna manera hayas asumido cosas de uno y de otro y que tu forma de tocar tenga referencia en varios. Yo lo que mamé en la infancia en el timple fue Antonio Guedes y Memo del Cotillo, Guillermo, que el padre también tocaba, y Manuel Navarro. O sea, yo bebí de la fuente de los mayores, de los viejos.
porque en Fuerteventura estaba Casimiro Camacho, pero Casimiro no era parrandero, no salía, no lo veía, y yo estuve con Casimiro un par de meses tocando en la U, en el San José de Calazán. Entonces la esencia que yo tenía era el folclore vivido a través de unos timplistas folclóricos. Y entonces cuando ya empecé a tocar el timple tenía toda esa rajea, esa musicalidad, esa música y musicalidad de Fuerteventura, porque esta gente tenía el estilo auténtico. Bueno, Ramón Gil, también un timplista de la agrupación folclórica de Tetir, que grabó el primer disco, también un gran timplista que todavía vive, tiene 80 y pico años y sigue tocando el timple. Pues en todo ello me fijaba y eso es lo que yo tenía metido dentro cuando me enfrenté al timple. Y después yo empecé a indagar solo, a investigar, a trabajar los rajeos, yo no sé por qué los hago al revés, y empezar a inventar con el timple y poquito a poco fui dando pasos. Y después de tocar y después de haber creado ya unos rajeos que derivan de la tradición, fue cuando empecé a indagar en los demás timplistas. Primero en Casimiro, pero Casimiro las grabaciones son muy pocas las que hizo Casimiro, desgraciadamente. Después ya escuché a Totoyo, menos, también lo escuché, pero mi forma de entender el timple, de tocar, yo creo que es una mezcla de todos esos viejos y de todas las parrandas de una Fuerteventura extinta ya. Te voy a preguntar precisamente por una serie, me lo defines si lo quieres brevemente, ¿no? Jeremías Dumpierre. ¿Qué dirías de Jeremías? Jeremías Dumpierre no lo conocí y tampoco lo he oído, a pesar de que Totoyo tuvo, porque Totoyo fue un maestro y aparte de eso tuvo la visión de grabar a Casimiro Camacho, de grabar a Jeremías Dumpierre. Yo no lo he oído, pero sí sé que fue el primer concertista de timple y Rosa María Alonso, la tía del Fidio Alonso, pues ya habla de él, que se quedó impactada. Casimiro Camacho también me habló de Jeremías Dumpierre como un gran rajeador, más que apuntador, rajeador, y de hecho Casimiro y todos los timplistas de la generación no conciben el timple si no se rajea. La esencia del timple, dicen ellos, y yo lo comparto en parte, es el rajeo, el timple punteado está bien porque hay gente que le gusta la melodía y tal, pero el timple si le quitas el rajeo es como si le quitas el corazón, es como si a la música brasileña le quitas el feeling o como si a la música cubana le quitas el contratiempo. Claro. Jeremías Dumpierre, Casimiro Camacho, el rey del timple. Sí, Casimiro Camacho, el rey del timple, que le llamaban en Gran Canaria, que llegó a tocar el timple solo muchas veces y grabó con Efrén Casaña un mítico disco que grabó solamente 4 temas, que es lo que queda, porque él tocaba el sitio Zaragoza y tocaba el repertorio de aquella época, por los clásicos adaptados al timple, pero de eso desgraciadamente no hay grabaciones. ¿Totoyo? Totoyo fue el primer timplista que hizo fusión, pero fusión verdaderamente canaria. Yo a Totoyo lo admiro, salvando su carácter, que a mí también me gustaba, porque de vez en cuando hay que tener carácter para protestar y para decir las cosas, las verdades, y él las decía como puños, y como todos nos equivocamos, pero fusionó. El tipo venía a Fuerteventura y cuando él grababa la guitarra, después grababa un timbre, grababa otra cosa y mezclaba música de varias islas, empezó a meter tajarastes y músicas de pitos y músicas de tambores, a hacer melodías con el timbre, y fue él el tocador más prolífero de su época, el que más grabaciones tiene. Sí. ¿José Antonio Ramos? José Antonio Ramos fue un innovador. José Antonio Ramos fue lo primero que amplificó el timbre. Y segundo, José Antonio Ramos no viene de la tradición, él no quería hacer tradición. Él se crió en el Cuasquía y tocando en la Orquesta Deliciosa, tenía una gran imaginación, compuso muchas cosas que todo el mundo sigue tocando. Los niños, de hecho, les pones música de todo y oyen a José Antonio y quieren tocarlo. Tenía algo en sus composiciones que llamaba la atención y tenía mucha fuerza y mucha valentía. Y una visión de futuro, no le tenía miedo a nada, grabó con grandes y cuando se proponía algo iba a por ello. Tenía muchos sueños, muchas ideas y mucha capacidad de trabajo. Hasta el fin siempre estaba consiguiendo y luchando por sus sueños y consiguió muchas cosas, a pesar de que desgraciadamente murió sin llegar a cumplir los 40 años. ¿Benito Cabrera? Benito Cabrera es el clásico, el timplista que tiene raíces conejeras venezolanas y que digamos es la limpieza, la esencia, la finura
el que tocó con la Sinfónica, aunque ya creo que Casimiro había tocado una vez, Andrés Macías también, pero bueno, el que llevó el timple en la categoría de concierto, que adaptó cosas de Vivaldi y que tiene unas composiciones también muy como Nube de Hielo, que son muy pegadizas, muy llevaderas, pues Benito Cabrera está en esa época. Coincidimos, yo creo que en esa época coincidimos tres timplistas que éramos diferentes en la forma de ser, en la forma de sentir y de diferentes islas, y definen a diferentes personalidades como formas de ser. Entonces yo creo que eso, que nos llevamos bien, que no había competitividad, sino nosotros entendimos el timple como que teníamos que enseñarlo, porque el timple era una cosa que no nos pertenecía, y si queríamos seguir nosotros pues trabajando como timplistas teníamos que crear cantera, que fue lo que desgraciadamente no pasó con la generación anterior de grandes timplistas. Lo entendimos así, trabajamos juntos, hicimos muchos proyectos, y con nuestra forma de entender la música del timple en un momento donde Canarias buscaba patrones de identidad, que aparece el timple y aparecen tres formas nuevas de tocarlo, pues yo creo que dimos en el clavo, y hoy en día pues hay muchos timplistas. Sí, y de esa cantera podemos mencionar a dos, por ejemplo, Altair Páez o Germán López. Sí, también son dos formas diferentes de tocar. Todo el mundo, claro, es que ahora es un poquito difícil encontrarse tu sello, porque ya siempre te comparan o con Benito Cabrera, o con José Antonio Ramos, o con el Colorado. Hay gente que está buscando su personalidad y lo consigue, y están siendo ellos mismos, y hay gente que todavía no han logrado a lo mejor quitarse el sello, de la estigma de los maestros, que en este caso puede ser Benito, puede ser José Antonio, o puede ser el Domingo Colorado, que los tres nos dedicamos a dar clases. Claro, y el timple desde luego empieza a trascender más allá del folclore puro y duro. A veces oímos más guitarristas timplistas que timplistas esencialmente. ¿Dónde está el equilibrio? Hay muchas formas de entenderlo. Yo entiendo perfectamente que a alguien le gusta la música pachanga y quiera hacer música pachanga con el timple porque le gusta el sonido del timple, bien, me parece correcto. A alguien le gusta el jazz y quiere hacer jazz con el timple porque no le gusta lo canario, pues le gusta el sonido del timple, me parece correcto. Yo, mi forma de entender el timple para un canario es como el flamenco para Andalucía, ¿no? Es más que el instrumento. Mi forma de entender el timple es como el sentimiento de un pueblo, como que tiene que haber algo donde la raíz se muestre, donde si tú toques en cualquier sitio, dices, oye, aquí hay un sitio que se llama Canarias, que tiene una forma de comunicar y una forma de decir las cosas diferente, y suena así. Y eso se da normalmente cuando conoces la tradición, cuando conoces el folclore y cuando logras expresarlo y transmitirlo en cualquier sitio del mundo. También es verdad que después en todas estas cosas el timple tuvo un auge donde tuvo un apoyo gubernamental bastante potente, y entonces hubo mucha gente que se sumó al carro, porque siempre se suman. Hay grandes timplistas que no, pero muchos también pues tratan de decir, oye, a ver si consigo, inventando proyectos, y algunos buenos, otros no tan buenos, y así está la cosa. Yo, mi forma de entender el timple, pues te lo digo, como bajo de la raíz, de la esencia.
guitarra clásica que no le pierdes la cara al timple. Rasgueas, repiqueas, transcribes obras y adaptas al timple solista. ¿Cómo tendría que ser la escuela del timple para que no pierda esencia o que le falta, por ejemplo? Yo creo que las escuelas de timple, todas las escuelas de timple, todos los profesores deberían de saber tocar el timple y de haber mamado la esencia. No es posible que estén dando clases de timple guitarristas que no conocen a Totoyo, que no conozcan a Casimiro, que no conozcan a Rojita, a Aldana, a Ramón Gil, a Agrícola, a toda esa gente que nos predecesió, que estaba antes que nosotros, para no trabarme. Pues yo creo que deberían, hay muchos guitarristas clásicos que acaban la carrera y desgraciadamente no encuentran trabajo. Entonces se meten en el folclore y antes de aprender de la esencia y de la raíz, de esos rasgueos que tanto en guitarra como las púas, como el timple de la esencia, pues empiezan a enseñar a esta gente a colocar la mano, a señores mayores, y en vez de aprender y tratar de todo eso, pues transmitirlo, esa forma de sentir, esa forma de tocar y esa forma de rasguear. Yo creo que la escuela la tienen que hacer los timplistas bebiendo de la esencia, ¿no? El folclore, que duda cabe, que es una forma de expresión que nos identifica como pueblo, y donde hay una parranda todo el mundo se siente parte de ella, ¿no? Nos estamos dejando alejando de esa idea. ¿Ha cambiado la forma de tocar en parrandas? Sí, porque las referencias ahora son por los grupos más oídos. O sea, ¿quién no se influencia de los sabandeños? Que ha sido una bendición, pero al mismo tiempo cuando tratas de imitarlo, tú dices, bueno, el folclore tradicional, el folclore local de sitio en Fuerteventura, las piezas eran diferentes, las del sur, las del norte, las del centro. Cada pueblo tenía una forma de tocar porque eran localismos. Eso desgraciadamente se ha perdido. Y también la causa es que no se puede luchar contra un crecimiento tan atroz y tan brutal como el que han tenido las islas en los últimos años. O sea, Fuerteventura pasó de tener 20.000 habitantes a tener 100 y pico mil habitantes. Entonces, ¿quién lucha contra eso? Se trata de mantener en escuelas y tal, y la idea es buena y se mantiene, pero no es fácil que se mantenga en la calle y que tenga la pervivencia que se respire y que sea parte de la vida cotidiana como lo fue. Hombre, antes oíamos hablar un isleño y desde que empezaba a hablar sabíamos de qué isla era. Con la música también, o sea, los toques muy particulares de cada una de las islas. Bien, es verdad, el crecimiento poblacional, pues, pero no es un peligro, no es una pena que esto ocurra, que se pierdan, por ejemplo, una folía. Una folía ahora mismo se canta igual en cualquier sitio, mientras que entonces, o antes, había unas muy definidas en Tenerife, por ejemplo, en Gran Canaria, La Palma, que eran más pausadas, Fuerteventura, y Lanzarote igual, ¿no? Sí, es una pena, afortunadamente, ahora hay una juventud maravillosa que se está dando cuenta de que tiene que jalar para la tierra y que tiene que retroceder, o sea, tiene que beber de la fuente, y hay mucha gente que está cogiendo estilos, que están escuchando a Navarro, a Ferrera, que están imitando en principio a esta gente para entre todos estas fuentes de sabiduría, pues ellos crear su propio estilo, pero que suene a raíz. Hay una gente nueva, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, que es la parte que yo más domino, y están por la labor. Y yo creo que hay muchas grabaciones, se ha hecho un trabajo de campo interesante y con los medios que tenemos a nuestro alcance, los medios cibernéticos, pues el que quiera esa fuente, pues la tiene a su alcance y puede beber de la raíz y recuperar estilos que desgraciadamente se han perdido. Otros son irrecuperables, pero bueno, todavía hay esperanza. Antes hablábamos de timplistas, ahora quiero hablar de solistas, sobre todo majoreros. Manuel Navarro, Manuel Ferrera, Pedro García,
Santiago y Ramón Martín, qué sé yo, un montón. ¿Qué diría? Esos son, por ejemplo, cuando hablaba con mi padre o cuando hablaba con Navarro, cuando hablo con Casimiro y le pregunto por los cantadores de ahora, ellos me dicen, antes sí eran cantadores. De hecho, Casimiro Camacho le preguntaban, pero Casimiro, ¿por qué ahora canta y antes no cantaba? Y él dice, porque ahora no hay cantadores, porque antes había cantadores. Lo que y dice. Canta bonito. Y Casimiro canta bonito, se destapó, canta ahora, cuando joven no cantaba. Pero bueno, no es que ahora no haya cantadores, sino que ellos estaban acostumbrados a un estilo maravilloso. Y antes, como decía Domingos Peña una vez, dice, fuerte voz tiene ese hombre. Dice, claro, si no la gasta. Estaban todo el día en la montaña cuidando cabras, y imaginando cantares, imaginando coplas, con la música que ellos tenían en la cabeza, que eran folías, isas, malagueñas, con las piezas tradicionales. Imaginaban la música, entonces cuando llegaban a las fiestas de los pueblos, habían el chorro de voz aquel, y eso era impresionante, ¿no? Navarro tenía un estilo, una forma de cantar único, admirado, querido en todas las islas. Ferrera, que era más del sur. Eran estilos personales, pero que tú intuías la esencia. De hecho, por ejemplo, Domingos Peña, que cantaba, a veces se iba de medida, porque era un pastor que nunca supo tocar, se iba de medida, pues cantando con Dacio Ferrera, una vez aquí que le hicieron un homenaje a don Pedro García, empezó a cantar Domingo afinadito, aunque se iba de medida, pero con un gesto, un estilo, y Dacio, que estaba allí, le escuché decir, ¡qué bonito! Dacio. Sí, señor. Oye, la tecnología, pues lógicamente, ha llegado a mostrar nuestra música a través de la ventana mágica esa de la televisión, y un programa con el que todos nos identificamos, programa Tenderete, donde tú participaste, me parece que era todavía en blanco y negro, Sí, en la Casa de los Coroneles en Fuerteventura, tocando púa. No, en la Casa del Coronel toqué el requinto. O requinto. Antes toqué la púa sería la Feria del Atlántico. Pues Que posiblemente. toqué Sí, claro. primero una bandurria y el segundo un laúd. ¿Qué podemos decir? ¿Qué contribución ha dado Tenderete, por ejemplo? A ver, a mí sinceramente me gustaban aquellos tenderetes de antes, cuando iba. No había tanta prueba de sonido, tanta historia, tan todo cronometrado. No tenías que ponerte al micro y repite, sino para adelante. Y lo que salga era un riesgo que se asumía, la gente lo tomaba con esa responsabilidad. A veces te salía bien, a veces te salía mal, pero era un tenderete mucho más fresco y más real, donde es que ahora muchas veces, como dice, parece que está todo demasiado puesto, demasiado enlatado, demasiado hecho. Y también es verdad que la música, lo que yo no digo que estén todo el rato tocando folías, isas y malagueñas, pero que hay muchas cosas, mucha música canaria que no la escuche, mucha gente que no ve esos programas, porque dice, muchachos, si ya para escuchar una folía hay que echar una estancia. Sí. Domingo, vamos a ver, vamos a ir terminando, pero yo quiero hablar, sé que no paras la pata, estás, afortunadamente, te siguen llamando de todas las islas, ahora creo que te vas al extranjero, a México y a Paraguay o Argentina y por ahí. Uruguay. Pero esto evidentemente te quita tiempo para atender a los calderos que tienes al fuego al mismo tiempo, o como diríamos en Fuerteventura, tienes varios tostadores al fuego. ¿Para cuándo la conclusión de Manuel Navarro, Cantos y Cuentos, siglo XX? Eso es una cosa que se quedó en el tintero. Salió un doble disco con los cuentos y cantando él y los cuentos, y afortunadamente es una fuente de recopilación donde la gente puede recurrir a eso. La idea de Por Veredas de Fuerteventura, que era de hacer una película,
pues se quedó ahí en el tintero porque no conseguimos la subvención suficiente para sacarla, para hacerla como nosotros queríamos, y lo dejamos pendiente, y ahí está ese dinero todavía, que quedan como unos 8 o 9 mil euros, está puesto en una cuenta que lo tiene la Agrupación Folclórica de Tetil, para en un futuro pues tratar de hacer algo que tenga que ver con la tradición, si eso no, porque han muerto la mayoría de la gente, a pesar de que hay muchas cosas grabadas que están ahí, afortunadamente no se pierden, pero sí para hacer algo donde el valor patrimonial oral, la oralidad de Fuerteventura, pues quede puesta, quede en un sitio, en un marco donde la gente pueda recuperar la memoria. Hay que ponerse, como hay que ponerse también para concluir un proyecto de la posición de las manos de los timplistas. Sí, eso estamos ahora, bueno, es una idea que tengo hace muchos años. Afortunadamente, desde que la empecé a gestar en la cabeza, empecé a grabar a mucha gente los rajeos, de dónde vienen, cómo se tocaban, porque muchas veces nosotros pensamos que inventamos muchas cosas y no, resulta que estaban inventadas. Entonces con esa idea empecé a grabar manos derechas, manos izquierdas, y sobre todo de muchos señores mayores, y tengo ahí un archivo muy importante que ahora, con un proyecto del gobierno de Canarias, ahora ha dado una subvención para este tipo de cosas, pues entonces yo creo que dentro de poco ese es el primero que verá la luz, junto con discos y con trabajo. Uno tiene muchos calderos al fuego, pero tiene que ir guardando cosas y priorizando, y después deja. También tengo un método ahí hace muchos años en el tintero, pero bueno, sueños siempre existen y es bueno seguir teniendo sueños. A veces aparece un sueño esta noche y lo cumplo antes que uno que tengo hace años, pero están en el cajón que de vez en cuando levanto la tapa y voy sacándolo. Y vamos a seguir soñando. ¿Es posible una segunda parte del programa de televisión para la cantina? Sí, es posible. Lo que pasa es que mi idea al hacer el programa para la cantina era hacer un año, hacer unos 20, 25 programas y grabar a unos cuantos personas mayores como Ramón Martín, Santiago Martín no llegó a tiempo, pero Rafaelito del Toro. Quise grabar a los 7 violinistas que quedaban y afortunadamente los grabé, porque ya no quedan sino 2 que no pueden tocar, de los antiguos, de la antigua escuela. Afortunadamente pude grabarlos a todos y están ahí, y yo creo que hay un trabajo de recopilación hecho. Ahora yo creo que un programa de eso sigue teniendo cabida, y un programa más actual. Hay mucha gente todavía, como Juan Carlos el de Vallebrón, como Domingo el Cuco, mucha gente del sur, que tienen unos estilos también que hay que conservar y que grabar, pero yo me apuntaría, pero yo le aconsejo que sea gente nueva y donde puedan involucrar a gente más joven en la batalla, y yo me apunto a la sombra sin problema ninguno. Y sobre todo que haya dinero, porque las dificultades económicas que pasó para la cantina ni me las cuentes, ¿no? Claro. Ahí tenía yo que ir por los pueblos buscando, creando equipos, grupos que ya no existían, reunirlos. Un trabajo que hice con mucho gusto, porque me gustaba, y estoy de las cosas que más me encuentro, de haber trabajado a conciencia y dejar un legado patrimonial para Fuerteventura, como también fue lo de Navarro siglo XX, que no tiene la calidad musical o la calidad auditiva, porque hay muchas cosas que están grabadas con mini-disc, pero sí es una fuente donde recurrir a la historia. Futuro está garantizado de la música. El futuro de la música, sí, lo que depende muchas veces de los monitores y el amor que los maestros de folclore le pongan a lo que hace. Muchas veces esta parte es mucho más que un trabajo, hay que tomarlo con un cariño inmenso, y los niños, y darnos cuenta de que los niños van a clase a disfrutar y a relajarse de las obligaciones que tienen en las escuelas, y no ponerlo como una asignatura, te apruebo, te suspendo, te esto y lo otro, sino que los niños vayan a divertirse con un monitor que se divierta. Eso es fundamental para que la cosa siga avanzando, ¿no? Seguirá, seguro. Con ejemplos como el tuyo, no me cabe ninguna duda. Domingo Rodríguez Orama, El Colorado. Gracias por tanto, amigo. Gracias a ustedes por abrir la puerta.